Lo que les recomiendo es que en este capítulo, que es el capítulo 10, donde vamos a hablar de pruebas de hipótesis de una y dos muestras, revisen los temas importantes del libro. En particular, ustedes se pueden reventar todo esto como una lectura nada más, ¿sale? Y la parte importante del libro está generalmente marcada para la parte de cálculos, generalmente empieza desde aquí, ¿de acuerdo? En esta parte, lo que ustedes deben de considerar es el tipo de pruebas. Por ejemplo, aquí es una prueba de una celda media con la varianza conocida. Y esto es importante porque el tipo de estadístico, al tener la varianza conocida, se va con un estadístico Z, es decir, vamos a utilizar una distribución, eso lo puedo hacer mejor. Vamos a utilizar una distribución normal. ¿De acuerdo? Siempre que conozcamos la varianza o la desviación estándar poblacional, es un hecho que vamos a utilizar una distribución normal, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, este es un tema importante, prueba por una sola media, varianza conocida. Obviamente debe de existir una prueba para una sola media, pero con la varianza desconocida, ¿de acuerdo? Y si ustedes avanzan, bueno, aquí les dice cuál es la característica de la prueba. Y después vienen prueba una sola media, varianza desconocida. ¿Y por qué es importante hacer la diferencia? Porque el estadístico cambia, ¿de acuerdo? Aquí el estadístico es un estadístico T de student, o una distribución T de student es lo que vamos a utilizar. Entonces, tenemos dos tipos de pruebas para una sola media. Cuando la varianza es conocida, normal, varianza desconocida, T. ¿De acuerdo? Seguimos avanzando en el texto. Comentario, bla, 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 impresiones. Y empieza a decirnos, ¿qué pasa si tengo dos muestras? Pues lo que quiero es saber si las muestras son iguales o son diferentes, o si tengo alguna idea de por dónde van las diferencias. ¿Sale? Y las pruebas que se inician son con varianzas iguales y desconocidas, iguales y conocidas, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, es esta es la prueba, ¿sale? Para cuando tú quieres hacer una prueba para dos medias, ¿de acuerdo? Donde conoces la desviación estándar o la varianza de cada una de ellas, ¿sale? Entonces aquí, por ejemplo, esta es la forma de sacar la prueba para comparar dos muestras con desviaciones estándar diferentes, pero conocidas, ¿sale? Entonces, esta es la forma de cálculo. Estamos en la página 343. ¿Vale? ¿Qué pasa si no son diferentes? Si tenemos iguales, entonces lo que tenemos que utilizar es la fórmula que está aquí abajo. Son dos muestras. Quiero saber cómo está la diferencia entre las muestras, pero las desviaciones estándar son iguales y conocidas, ¿de acuerdo? Esto es cuando tú tienes certeza de que las condiciones son iguales en la población y en el tipo de muestra que sacaste, ¿de acuerdo? Y esto es cuando tú tienes idea de que hay un factor que estás tomando en un tipo de la muestra que no estás considerando en la otra. Entonces sus desviaciones estándar son, o esperarías que fueran diferentes. ¿Sale? Ok. Y la otra es que se pueden distribuir de manera pareada, ¿de acuerdo? Pero esa es otra historia. ¿Qué pasa cuando son desconocidas? Cuando las varianzas son desconocidas, lo que voy a utilizar es la desviación estándar o la varianza, no de la población, sino de la muestra. Y entonces aquí están
la forma en la que se va a utilizar, ¿de acuerdo? Déjenme acerco un poco más al texto porque siento que no lo ven, pero sin embargo pues, seguimos en el mismo tipo de páginas. En este caso, el estadístico de prueba, cuando no conozcamos las varianzas o las desviaciones estándar poblacionales, utilizaremos las muestrales. Y esto es para cuando son, diferentes, ¿de acuerdo? Si llegasen a ser iguales, pues técnicamente nos daría el valor de una de ellas. No sé, ¿hasta aquí alguna duda? No. 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 Ok, perfecto. Entonces, mi sugerencia es que continúen así con el libro, porque lo que van a obtener es pues toda la información que requieren, ¿de acuerdo? Y esta es otra parte, el problema no es cierto. ¿Cuál es la otra prueba? Aquí está el resumen de pruebas, pero sí es importante que le hayan echado una lectura antes. De hecho, yo en cualquier momento, a lo largo de su vida, recortaría esta página, sobre todo porque en sus diseños de experimentos van a trabajar mucho con este tipo de problemas. Van a comparar muestras y quieren saber cómo se van a comportar. Entonces, esto les va a ser muy útil más adelante si logran entender cómo se trabaja. ¿De acuerdo? Y la última parte tiene que ver con la comparación, pero de proporciones. ¿De acuerdo? Y es si tienen dos muestras y las proporciones son iguales o son diferentes. Y las pruebas se encuentran aquí están las pruebas, ¿de acuerdo? Y aquí están los estadísticos Z. En este caso no necesitamos estadística T porque en principio la desviación estándar se conoce como un factor de las proporciones. Déjense los muestro. Tienes dos pruebas, entonces tú puedes sacar tu media como la diferencia de las proporciones y tu varianza, ¿de acuerdo? Como tu varianza o conjunta como el producto de la proporción 1 de éxito por la proporción 1 de fracaso entre el número del tamaño de muestra de la muestra 1 más la proporción 2 de éxito por la proporción 2 de fracaso entre el tamaño de muestra 2 y el estadístico pues se obtiene de esta forma, ¿de acuerdo? Esta diferencia es la que tú estimas y esta es la que obtienes con los cálculos. Y a partir de ahí, pues ya obtienes el estadístico Z del cual estás interesado. ¿De acuerdo? Entonces, este es más que nada un resumen o cómo esperaría que trabajaran con un resumen de esto. Y ya después es nada más de que pues se pongan a trabajar con los cálculos. ¿Sale? Vamos a ver. Este me gusta. Dice, en un estudio realizado en el Departamento de Nutrición Humana y Alimentos de Virginia Tech, se registraron los siguientes datos sobre los residuos de ácido sórbico en jamón en partes por millón inmediatamente después de sumergirlo en una solución de sorbato. ¿Qué diablos es eso? ¿Saben ustedes qué es una solución de sorbato? Bueno, no importa. Bueno, sí me importa que lo sepan, pero ok. Sorbato después de 60 días del almacenamiento, ¿de acuerdo? ¿Sale? Si se supone que las poblaciones se distribuyeron normalmente, hay suficiente evidencia a un nivel de significancia de 0.5 para decir que la duración de almacenamiento influye en las concentraciones residuales del ácido ascórbico. Y lo que tenemos que ver es si hay diferencia entre los residuos, ¿sale? Tengo dos muestras y vamos a trabajar en esta ocasión con Excel sobre todo para que nos haga los cálculos rápidos.
¿Y a ustedes cómo les ha ido? Vamos a dejar que se cargue. Tenemos estos valores. Lo que nos piden es probar si hay diferencia, ¿de acuerdo? Hay suficiente evidencia a un nivel de significancia del 0.5 para decidir que la duración de almacenamiento influye en las concentraciones residuales del ácido ascórbico. En este caso, y vamos a hacer esto más pequeño, empecemos por tomar los datos. ¿Sale? Acá está. Entonces tenemos rebanada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿De acuerdo? Entonces esto es antes y esto es después. Me encantaría poder copiarlo y pegarlo, pero no podemos hacerlo. No sé por qué. 270, 400, 444, 590, 660, 1400 y 680. Y en el después es 116, 96, 239, 329, 437, 597, 689 y 576. Y cualquiera diría, pues sí, sí hay diferencia, ¿de acuerdo? Pero no hay una evidencia estadística hasta el momento. Y aquí lo que debemos de suponer es que esta rebanada de jamón, ¿de acuerdo? Es la misma que esta, ¿de acuerdo? Esta rebanada es la misma que esta, o sea, los datos corresponden a la misma rebanada de jamón. ¿Estamos? ¿Sale? Cuando tenemos eso, entonces estamos en presencia de muestras pareadas. Entonces vamos a ver qué nos dice el libro sobre este tipo de prueba de hipótesis. Y es aquí donde nos sirve conocer esta tabla, ¿de acuerdo? Valor del estadístico, son muestras, aquí está, observaciones pareadas. ¿Estamos? Y nos dice, lo que tienes que sacar para observaciones pareadas es la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que sacar es la diferencia. Diferencia. Y lo que hacemos es menos este. Control C, Control V. Ya tengo las diferencias. Sale. Ya que tengo las diferencias, debo de sacar el promedio de las diferencias, que es de 0. ¿De acuerdo? ¿Sale? Y lo que voy a hacer es calcular el promedio de las diferencias. En este caso, el promedio, pues lo hacemos con la función promedio. Y ya está. Hay un promedio de 198 días, partículas por millón, ¿no? En las diferencias. Y la desviación estándar de la diferencia. Entonces necesito desviación estándar. Y como esto es una muestra, entonces desves.m porque es muestral y calculamos la diferencia. Esto es equivalente a hacerlo a mano, ¿de acuerdo? Media, y aquí están, desviación estándar. Esto también lo pueden hacer a mano, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Y lo que nos dice es, el estadístico T es a partir de tu hipótesis, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Pues en estos momentos nuestra suposición es que la diferencia
que no hay diferencia entre que sea metida o no. Es decir, que la diferencia hipotética es igual a 0. Esa es la hipótesis nula en estos momentos. Entonces, la hipótesis nula se define como que la diferencia, esa diferencia que estamos calculando, la diferencia 0 es igual a 0. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Pues que la diferencia entre que tenga un proceso o no es diferente de 0. ¿Sale? Luego entonces, esta es nuestra hipótesis nula, que no hay diferencia entre sumergirla o no. Y lo que queremos revisar es que sí hay diferencia. Entonces, calculando nuestro estadístico T y nuestros grados de libertad, nuestro estadístico T, según esto, es la diferencia que nosotros esperamos tener menos, ¿sabe?, la que estamos obteniendo sobre la desviación estándar entre la raíz del tamaño de muestra. Y en este caso el tamaño de muestra es 8. ¿Sale? Ok. Y tenemos un estadístico T de menos 2.67. ¿De acuerdo? Ahora bien, nosotros necesitamos los grados de libertad, que en este caso son 8 menos 1. ¿De acuerdo? Grados de libertad. En este caso sería el tamaño de muestra, que es 8 menos 1, nos da 7. Y necesitamos calcular nuestro valor de T, ¿de acuerdo? De medios. Y para eso necesito conocer mi nivel de significancia del problema. Y el texto nos decía, acá está, el texto nos decía que un nivel de significancia de 0.05. Entonces también lo anoto por acá. Significancia. La significancia es 0.05 o significa que tenemos un nivel de confianza del 95%, ¿de acuerdo? Nos vamos a nuestra aplicación. Porque tenemos un valor T que calcular. Esto se hace a través de una prueba T. Necesitamos los grados de libertad, que en este caso fueron ¿cuántos? 7. ¿Sale? Y el nivel de significancia, lo quiero para ambos lados, es del 0.05, ¿de acuerdo? 95% en total, entonces, si no le parece a esto. Y es 2.36462. ¿Sale? Entonces aquí lo que tengo es, tengo este estadístico. El T de alfa medios es 2.323646 y el T de menos alfa medios, que es la otra cola, pues es exactamente este valor, pero con el signo contrario. Menos esto. Eso significa que mi zona de aceptación, ¿sale? Si nosotros tuviéramos aquí un eje, creo que me conviene ponerlos al revés. Digamos que tuviéramos aquí nuestra curva. Por un lado tenemos
este valor. ¿Sale? Por otro lado tenemos este valor. Por aquí va nuestra curva. Y esta zona entre estos dos, ¿sale? Es nuestra zona de aceptación. Todo esto es la zona de aceptación. Este es nuestro estadístico. Esto significa que ese estadístico está por acá. Menos 2.67 es menor que 2.36. Por lo tanto, está en la zona de rechazo. ¿Qué significa? Que sí hay evidencia estadística para decir que hay diferencia entre meterla en la solución y no meterla. ¿De acuerdo? Es decir, existe diferencia entre meter ¿la qué? La rebanada de jamón en ácido ascórbico o no. Espérenme, ¿meterla en ácido ascórbico es meterla en jugo de limón? Ok, entonces se reducen partículas ¿de qué? Residuos, ácidos de partes por millón. No, se mete en una... se mete en una solución de sorbato y pierden limón. Ok, no entiendo el sentido, pero supongo que ustedes se lo encontrarán algún día. ¿De acuerdo? Esto es haciéndolo a mano, ¿de acuerdo? Ya obtuvimos que, como conclusión, voy a pasar esto por acá, control X, control V, control X, control V. Sale. Como conclusión, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Veamos si Excel nos permite trabajar esto también, ¿de acuerdo? Vamos aquí a la parte de análisis de datos. ¿Vale? Vamos a ver si tiene una herramienta para esto. Y dice, prueba T para dos medias emparejadas, que es esta. ¿De acuerdo? Aceptar. Rango para la variable 1. Vamos a incluir el antes. Rango para la variable 2. El después. ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia hipotética entre las medias? En este momento es que no hay diferencia. E incluimos los rótulos, uno para donde dice antes y el otro donde dice después. El alfa es de 0.05, rango de salida, donde quiero que nos imprima la salida. Vamos a pedirle que nos la imprima acá para poder compararla con esto. Aceptar. ¿Sale? Y aquí nos dan la media de antes, la media de después, es decir, calculo la media de aquí, la media de acá, ¿de acuerdo? La varianza, coeficiente de Pearson, que tiene ciertas propiedades, pero el estadístico es la parte que nos importa, ¿de acuerdo? Porque esa es la interpretación que nosotros debemos de hacer. Este es el estadístico que estamos obteniendo. ¿Se dan cuenta? Es exactamente el mismo valor que tenemos aquí, solamente que con signo contrario. Y eso tiene que ver con cómo hicieron las diferencias. Nosotros sacamos la diferencia de aquí hacia acá, ¿de acuerdo? Es decir, a este le restamos este. Y Excel lo está haciendo de aquí hacia acá. A este valor le está restando el de acá y por lo tanto sale en sentido contrario. Prueba de una cola y prueba de dos colas. Y este es el valor que nos interesa, ¿de acuerdo? Siempre estos valores son como que críticos en lo que estamos considerando. Si los valores de los estadísticos son mayores o menores que nuestros estadísticos de prueba, pues ya la armamos. ¿Sale? Los positivos deben de ser menores y los negativos deben de ser mayores. Si se dan cuenta, nos dio este valor, pero aquí el estadístico es positivo. Significa que dentro de los límites, aquí está este valor. ¿Sale? Nuestro estadístico quedaría por aquí, en la zona de rechazo. Es decir, estamos llegando a la misma conclusión sin tener que sacar las cuentas y ya nos da todos los resultados, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entonces, nada más se los muestro nuevamente. Es análisis de datos. ¿Sale? En este caso tomamos
muestras emparejadas, ¿de acuerdo? Aceptar, nos pide la variable 1, nos pide la variable 2. ¿Cuál es la diferencia hipotética que nosotros esperamos? Los rótulos, en este caso los incluimos, no necesariamente son necesarios, y el alfa. La única diferencia de poner rótulos o no es que aquí no les pone las etiquetas, ¿de acuerdo? Aquí tú sabes que estos resultados se refieren a estos valores y estos resultados se refieren a estos valores. ¿Sale? Más o menos. ¿Dudas? Profe, el ácido sórbico es un aditivo alimenticio antifúngico y antimicrobiano que sirve para preservar los alimentos. Ok, perfecto. Bueno, ya sé que sirve para preservar alimentos. No sé exactamente qué es, pero ustedes sí. Ok. Entonces, esto sería todo con respecto a cómo hacer una prueba de hipótesis para datos pareados, ¿de acuerdo? Y cómo obtenerlo en Excel rápidamente. La próxima clase igual trabajaremos con datos, pero ya no con muestras pareadas, ¿sale?